Hola, soy Larry Lampe, integrante del grupo de trabajo de psicología jurídica. El tema que vamos a abordar nosotros en esta exposición a lo largo de este video va a ser el gen guerrero. Pero antes de conversar y profundizar en lo que es el gen guerrero, quiero hablarles un poco sobre todo de lo que es la violencia. Ese acto natural de ese comportamiento violento, no agradable, en que la gran mayoría de los individuos lo poseen y sobre todo que está involucrado allí el gen guerrero. La violencia no es más que es el acto que guarda relación entre las prácticas de la fuerza física o verbal, sobre todo en una persona, animal o un objeto, ocasionando daños sobre los mismos. La OMS, para sintetizarlo, sobre todo habla que ese uso intencional de la fuerza física, esas amenazas contra uno mismo, contra una comunidad, contra las personas, anteriormente hablamos como animales, objetos, y sobre todo causando daños psicológicos, daños, problemas en el desarrollo también y sobre todo inclusive hasta la muerte. Existe una campaña mundial desde el 2012 hasta el 2020 por la misma OMS que ayuda debemos tener un mundo sin violencia. Y en el informe mundial sobre la violencia y la salud se especifican que nosotros debemos abordar esos términos y sobre todo ver las causas, ver las consecuencias y fomentarlas sencillamente decir que no hay violencia. Existen tipos de violencia, vamos a hablar de la familiar, lo que sucede también dentro de esa comunidad familiar, de la laboral, ejercida expresamente, sobre todo en el contexto laboral, en la parte del trabajo, la parte docente, en las aulas de clase, hay ya temas tocados por nosotros anteriormente, sobre todo como es el bullying, y bueno, en la comunidad, sobre todo, qué es lo que pasa allí, sobre todo los grandes problemas que hay hacia la mujer y de esos grandes problemas de asesinato, de robo, de maltrato hacia las personas. Hay una violencia física, sobre todo porque hablamos cuando se ejerce la fuerza física. Hay una parte psicológica también, cuando no hay ese contacto físico, pero sí sobre todo hay un daño emocional y hay un daño psicológico preciso allí. Cuando hay un daño patrimonial, cuando hay un daño a la supervivencia de las víctimas. Yo le hago daño a una persona en relación a un terreno o simplemente porque esto es mío de esta manera. Hay en la economía también violencia cuando tratamos de controlar el ingreso obtenido en el mismo centro laboral. Lo que yo trabajo me lo quiere quitar otra persona. Y bueno, ya hay uno que es muy comúnmente como es la parte sexual. Allí, bueno, hay un acto en el cual se quiere someter el cuerpo de la víctima a voluntad. Entonces, debemos decirle sobre todo no a la violencia. Bueno, con esta apertura, vamos a seguir conversando a lo largo, como ya les había comentado, a lo largo de este video, sobre todo lo que es el gen guerrero. Voy a dejar a una de mis compañeras para que pueda, de los compañeros, perdón, para que puedan dar un poco más y ahondemos sobre este problemita como es el gen guerrero y sobre todo el daño que hace con la violencia. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Linares y continuando con la exposición me corresponde el número 6, que son las consecuencias que trae al portador del gen guerrero. Antes de hablar de las consecuencias, considero necesario hablar de este gen. Hace décadas atrás, científicos suecos hicieron estudios en la estructura del ADN de 895 presos condenados por crímenes violentos. Estos resultados arrojaron que había un gen determinante diferente, pero que todos tenían en común. Consiguieron este gen más en hombres que en mujeres, y es el gen MAO-A o monoamina oxidasa A. Este gen es una enzima que descompone neurotransmisores cerebrales, como lo son la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Entre las consecuencias tenemos que hace a sus portadores más propensos al crimen. Los hace más agresivos y violentos, sobre todo con sus parejas. Se vincula a la conducta antisocial. Tienen mayor atracción por las situaciones de riesgo o de peligro. Cabe destacar que existen factores ambientales que inciden o influyen en estas personas con portadores de este gen. Por ejemplo, no solamente una persona que sea portadora del gen guerrero va a ser una persona agresiva, un criminal, va a ser un delincuente.
No necesariamente. Hay factores ambientales que influyen, como por ejemplo, si tenemos un niño portador del gen que vive en una familia disfuncional, que ha sido víctima de violencia, testigo de maltrato, que ha estado rodeado de delincuencia, este niño es muy probable que sea un delincuente o un criminal en serie. Si tenemos otro niño portador del gen, pero que vive en una familia o ha vivido en una familia funcional, no ha sido víctima de maltrato, no ha estado rodeado de delincuencia, puede ser un niño que de adulto sea una persona exitosa, orientada al logro, un líder innato, pero también capaz de hacer daño sin llegar al crimen. Es aquel tipo de persona que se lleva por delante cualquier situación y cualquier persona para lograr sus propios objetivos. Para mostrarle mejor estos ejemplos que le acabo de dar, escogí dos personajes importantes de la historia, como lo son Donald Trump. Donald Trump viene de una familia conservadora, estudiado, es un magnate, multimillonario, exitoso, es un hombre de negocios. Donald Trump hace daño sin llegar al crimen, es decir, se lleva por delante cualquier situación y cualquier persona para lograr sus propios objetivos. La otra parte es Pablo Escobar. Según su biografía, Pablo Escobar desde pequeño era un gran negociador, era un gran líder entre sus compañeritos, era un prestamista cuando apenas era un niño. Sin embargo, estuvo rodeado de factores ambientales llenos de delincuencia, de narcotráfico y de sicariato, que lo llevaron a ser un delincuente en serie, a ser responsable de más de 3.000 muertes y a controlar la producción y distribución de droga en el 80% del mundo. Pues tenemos entonces estos dos ejemplos o dos vertientes de portadores del gen guerrero. Uno que ha sido un criminal en serie y otro que así hace daño sin llegar al crimen necesariamente. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Yuneri Páez y les voy a hablar sobre el por qué el gen guerrero afecta a los hombres. Sin duda alguna, el comportamiento humano es muy complejo y es influenciado tanto por los genes como por el ambiente en el cual vive cada persona. Estudios han demostrado que los hombres portadores de la variante genética del gen guerrero muestran con más frecuencia comportamientos violentos. Surge ahora la pregunta, ¿por qué el gen guerrero afecta particularmente a los hombres? Las diferencias entre hombres y mujeres van más allá de lo anatómico. La genética revela distinciones que comienzan en nuestros genes. Los cromosomas son los que permiten reconocer el sexo. 2X representan una mujer. Una X con una Y define un hombre. Dentro de estos cromosomas, los genes de los géneros han evolucionado con variadas distinciones. Un reciente estudio ha conseguido enlazar un gen descubierto, al que llaman el gen guerrero, con la conducta agresiva de muchos hombres. Este gen, conocido científicamente como monoamino oxidasa A, se encuentra tanto en los hombres como en las mujeres, pero el grado es distinto y la forma en que las personas reaccionan a tenerlo también difiere mucho. Lo interesante es que el gen se encuentra en los varones en el cromosoma X, es decir, que lo heredan de su madre. Pero como solo tienen una copia de la unidad genética, el gen guerrero, en el caso de tenerlo, se muestra en todo su esplendor. Sin embargo, las mujeres que tienen dos copias, una en cada X, no desarrollan las conductas violentas que evolucionan en los hombres. Es decir, si el hombre tiene un alelo o variación del gen guerrero que está ligado a la violencia, no poseen otra copia para contrarrestar sus efectos, algo que protege a la mujer, ya que las féminas suelen portar dos copias del violento gen. Es necesario mencionar que este gen tiene un efecto directo y muy importante en los neurotransmisores cerebrales. Esta unidad genética se encarga de regular el flujo de dopamina y serotonina. Estas sustancias han sido relacionadas con el cambio de humor y de las variantes relacionadas con la violencia heredada. También el consumo de sustancias psicoactivas como por ejemplo el alcohol, las drogas, contribuyen a la liberación de dopamina en el cerebro y esto refuerza el comportamiento agresivo en los hombres. Muchísimas gracias. Estos
oportunidad vamos a hablar acerca de los patrones de comportamiento del gen guerrero. Un patrón de comportamiento es una forma constante de pensar, sentir, reaccionar físicamente y actuar en determinadas situaciones. Nuestros patrones de comportamiento tienen su origen en lo que copiamos y aprendemos de las personas que han compartido la vida con nosotros, con nuestros padres, abuelos, tíos, maestros y de cualquier persona importante con quien hayamos tenido contacto significativo. También proviene de nuestras propias reacciones. Esto quiere decir que guardamos dentro de nosotros las reacciones que tenemos frente a otros. Grabamos y guardamos nuestras reacciones cuando satisfacemos o no nuestras necesidades y deseos. Incluso nuestras diversas reacciones frente al hambre, la sed, contacto, compañía, afecto, seguridad, protección, entre otros. Todo esto queda guardado para ser utilizado en cualquier momento, en cualquier otro momento. El gen guerrero tiene como consecuencia una mayor atracción por las situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. La mayoría de los delincuentes se encuentran bajo la influencia de sustancias psicoactivas en el momento de un homicidio, mayoritariamente el alcohol. Explican los investigadores, la correspondencia contra el comportamiento agresivo y las mutaciones genéticas fue mayor en los grupos de los individuos que habían cometido 2 o más crímenes. Sin embargo, no se encontraron variaciones significativas en los genes del grupo de control de los delincuentes no violentos. Los hombres son más propensos al comportamiento violento. Para los autores, el consumo de alcohol, pues como ya lo hemos dicho, influye mucho en este comportamiento agresivo. Los estudios genéticos indican que el gen del guerrero es mucho más habitual en hombres que en mujeres. Esto se debe a que las hembras tienen 2 cromosomas X, por lo que si esta variación se aloja en uno de ellos, es muy probable que se compense con el gen del cromosoma de gemelos. Sin embargo, los varones tienen únicamente un cromosoma, por lo que esta mutación no puede ser subsanada a la hora de prevenir conductas violentas. Las investigaciones consideran que los resultados obtenidos son muy débiles para ser usados en estrategias de prevenciones o para dictar sentencias. Para Thionen, lo único que se debe tener en cuenta en un juicio es la capacidad mental para entender la naturaleza y consecuencias de los hechos de la capacidad de control en el propio comportamiento. Sin embargo, según el investigador, esta predisposición genética podría ser útil para el tratamiento de estos delincuentes. Para prevenir conductas reincidentes, el preso podría disfrutar de una reducción de condena con la condición de tomar Dilfuran, medicamento para evitar la ingesta de alcohol como parte de la libertad condicional. Variantes del gen guerrero. Un estudio publicado en la revista Psiquiatría Molecular relaciona las variantes de estos 2 genes, el MAOA y el CDH13, ambos propensos a cometer crímenes violentos el que lo posea. Según el estudio Karolinska de Estocolmo, Suecia, habla que más del 50% de los delitos violentos graves cometidos en estos países desarrollados se pueden explicar que poseen una causa genética. El MAOA se encarga de metabolizar lo que es la dopamina, la sustancia que está relacionada en estas emociones fuertes, también llamado así como el gen guerrero. El CDH13 contribuye al desarrollo de las conexiones neuronales del cerebro y está asociado también al TDAH, al trastorno de atención e hiperactividad. Hay un déficit atencional y sobre todo hay problemas para controlar lo que es la serotonina y la dopamina y ser más propenso a utilizar sustancias no permitidas. Los crímenes violentos se desarrollan bajo algunas de estas sustancias. Si se ingiere algunas sustancias externas, llámese como el alcohol, que es básicamente lo que más poseen y lo que más se tiene acceso, lo más básico para estos crímenes, el portador de estos genes puede tornarse de una forma violenta. Tener uno de estos genes ya predispone sobre todo a cometer actos violentos. Si se tienen los dos, imagínense esa combinación
lo fuerte que puede ser. Cuando hablamos nosotros de estas variantes del gen guerrero, como lo dije anteriormente, poseer uno, poseer el otro o poseer los dos nos hace más propensos a cometer los delitos más graves.